En una tarde calurosa, el restaurante pulsaba vida. Las luces de las velas danzaban suavemente sobre mesas pequeñas, lanzando sombras que se entrelazaban como los destinos de sus frecuentadores. El aroma envolvente de arroz con mariscos dominaba el aire, mezclado con las risas y conversaciones alegres provenientes de grupos de amigos y parejas intercambiando sonrisas apasionadas. En el centro del escenario, en una mesa olvidada en el rincón, estaba María. Su silla de ruedas, aunque decorada con un pequeño pañuelo de flores, no conseguía esconder la tristeza que flotaba en sus ojos. María observaba el movimiento alrededor con una expresión distante, como si estuviera atrapada en un mundo aparte. Atenta a cada risa y cada toque gentil, se sentía apenas una sombra, una espectadora de una vida que ya no era la suya. Su mirada se perdía en la ciudad a través de la ventana, un reflejo de lo que había sido y de lo que nunca más sería. La brisa entraba por la rendija de la ventana, acariciando su rostro, pero sin conseguir aliviar el peso que cargaba. Fue entonces que la puerta se abrió con un chasquido, y Diego entró. Su semblante exhausto pero determinado contrastaba con la ligereza de su hija, Elena, que lo acompañaba, sosteniendo un globo rojo, pulsando con la alegría de la infancia. Las miradas se cruzaron, y por un breve momento un hilo de energía unió a los tres. Elena, con su sonrisa vibrante, parecía iluminar la mesa oscura de María, mientras la desilusión y la esperanza se entrelazaban en el corazón de ella. María sintió un leve temblor en sus manos. ¿Quiénes eran aquellos extraños? ¿Qué podría suceder si sus vidas se cruzaran? Así, en medio de la alegría del presente, una pregunta flotó en el aire, casi palpable. ¿Qué secretos guarda esta mujer que podrían cambiar todo? El restaurante, decorado con madera oscura y cuadros retratando paisajes coloridos, siempre tuvo un papel importante en la vida social de la ciudad. María recordaba cómo los frecuentadores solían ser una mezcla de rostros familiares y desconocidos, todos entrelazados en las tramas de la vida que se entretejían allí. Pero en los últimos meses, para ella, todo se había convertido en un eco distante de un tiempo que se fue. Fotos de sonrisas y comidas compartidas ahora eran apenas recuerdos difusos, perdidos en las sombras del presente. María observaba a las parejas danzando entre risas, y la música suave que resonaba al fondo se mezclaba con el olor del arroz con mariscos, un plato que compartía frecuentemente con Sofía. Con el tiempo, cada cucharada que probaba de la comida parecía tragar un pedazo de su espíritu. El sabor, una vez rico y lleno de vida, se había vuelto opaco, como sus emociones. Miró hacia la mesa, donde la servilleta, perfectamente negro y blanco, parecía gritar por su contraste, reflejando su propia vida, las partes negras dominando la armonía del color. Sintió un pequeño apretón en el corazón. Temía cada vez más no ser capaz de revivir los colores que faltaban. Y así, al observar la escena a su alrededor, un nuevo ciclo de desesperación comenzó a formarse dentro de ella. Cuando las risas explotaban alrededor, María se sentía como un fantasma, atrapada entre la realidad y los recuerdos que parecían acecharla. Su mirada fue atraída nuevamente hacia Diego y Elena. El padre parecía cansado, pero la niña, con su manto de felicidad casi palpable, exhibía una sonrisa que hablaba de esperanza e inocencia. Sostenía el globo rojo con una mano, mientras la otra jugaba con el borde de la falda. El contraste entre la ligereza de la niña y la gravedad que acompañaba al padre hacía reflexionar a María sobre la esencia de la vida y el peso que las relaciones solían cargar. María comenzó a imaginar la vida de Diego. Él podría estar atravesando un mar de dificultades, enfrentando sus propios demonios mientras la pequeña hija iluminaba sus días y le recordaba lo que realmente importaba. Por más tristes que fueran sus circunstancias, Diego era la prueba viva de que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Ese pensamiento comenzó a cultivar un pequeño sentimiento en el pecho de María, la idea de que tal vez ella también pudiera recuperar su propia luz. Pero frunció los labios. ¿Cómo hacer eso? El sonido de una música suave, sus acordes esparciéndose por el aire, hizo que María cerrara los ojos por un momento. Recordó los bailes que solía tener con Sofía, girando bajo la luz suave de una sala decorada, las manos entrelazadas en un abrazo cálido. Entonces, el recuerdo de la cocina atareada, de las dos bailando mientras seguían el ritmo de una canción clásica, se transformó en un eco de dolor y melancolía. Recordó cuánto Sofía la amaba y cómo sus ojos brillaban al bailar. Aquella luz ahora se hacía ausente, y el vacío dejado por la pérdida se exponía más cada día. Diego, vestido con un suéter sutilmente descolorido, parecía estar perdiendo la batalla contra la vida, pero aún había un brillo en sus ojos cuando miraba a Elena.
María percibió que dependiendo de lo que estaba por suceder, la visión de ellos podría lanzar una nueva luz sobre su propia perspectiva. Todo lo que importaba, y que debería hacerse urgente, era no dejarse perder entre las sombras. Los días que siguieron fueron evaluaciones intrínsecas y revisiones de sus propias fragilidades. Frecuentemente María se encontraba pensando en la razón por la cual se había aislado tanto. Oír risas y ver interacciones positivas la torturaba, pero también había algo profundamente profundo que la atraía. Las conversaciones ajenas se convirtieron como una banda sonora para sus reflexiones diarias. Las miradas de compasión se volvieron menos opresivas y más inspiradoras. Lo que realmente quería era reconquistar la vida que había perdido. Un día, mientras miraba por la ventana, vio a Elena haciendo burbujas de jabón. Las burbujas reflejaban la luz del sol y flotaban lejos, solo para desaparecer en un eco silencioso. María se encontró soñando despierta, imaginando que cada burbuja era un sueño suyo flotando lejos, pero alguien o algo la jalaba de vuelta a la realidad. Era difícil ignorar su reflejo en las paredes del restaurante. Ella cada día deteriorándose en capas, conversando con Betty sobre cosas triviales. María descubriría que el mundo exterior aún la veía como alguien que podría ser alcanzada, pero los propios vasos se habían vuelto demasiado pesados. Sentirse invisible entre todos la había dejado incapaz de abrir su corazón a cualquier esfuerzo. Un rito de pasaje había sucedido y sus raíces se habían profundizado en el suelo. Mientras hablaba, una parte de ella deseaba poder afirmarse, ser oída y expresar sus frustraciones sin miedo de lo que los otros pensarían. Hablar no era el problema era que por mucho tiempo no sabía cómo. Y cuando Diego y Elena comenzaron a convertirse en presencias constantes, María se vio ansiosa por saber más sobre ellos. Había algo en ellos que la inspiraba a ser menos crítica en relación a sí misma. ¿Qué veía Diego al mirar a su hija? El amor, la alegría, y si por algún momento pudiera mirarse a sí misma de esa forma, en vez de verse como la carga que parecía ser. Finalmente, una pequeña ventana se abrió en su corazón. María tomó la decisión de dar un paso, un pequeño gesto que podría iniciar un cambio. Un día, mientras Diego se sentaba en la mesa al lado, María respiró profundo y decidió tirar del hilo de coraje que restaba. «Hola», dijo, la voz temblorosa y casi inaudible, pero aún así, la fuerza era palpable. Diego giró la cabeza sorprendido. «Hola, estás aquí de nuevo. ¿Cómo estás?». Era una pregunta simple pero al mismo tiempo cargada de intención. La manera como él la miraba era como si intentara vislumbrar el alma melancólica detrás de su apariencia. La fragilidad que constantemente la envolvía parecía disiparse. «Mejor, creo». «Yo solo estaba pensando en cómo la vida es extraña». María vaciló pero siguió adelante. «Pero viéndote a ti y a tu hija, recuerdo que tal vez aún tengo mucho que aprender». Diego sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, María tuvo certeza de que había oído genuinidad en aquella sonrisa. Las capas de sus defensas comenzaron a derretirse lentamente. «Sí, la vida está llena de sorpresas». Miró a Elena, que ahora estaba ocupada jugando con su globo y haciendo muecas a su propia imagen reflejada en la ventana. «Está llena de sorpresas buenas y malas». Una pausa se instaló entre ellos, un silencio que hablaba más de lo que palabras podrían. Para María, era un momento en que el espacio entre lo que podría ser y lo que era comenzó a alinearse. El tiempo estaba finalmente comenzando a curar una herida larga y dolorosa. Con la risa inocente de Elena como telón de fondo, un pequeño vislumbre de esperanza comenzó a brotar. En los días que siguieron, María comenzó a construir esas pequeñas interacciones como bloques de una nueva vida, conectándose al mundo lentamente, casi como si estuviera pegando cada fragmento de su alma quebrada. Conversaciones surgieron espontáneamente y con cada intercambio se sentía un poco más viva. Trajo consigo la energía del diálogo, una declaración de que tenía mucho que dar y mucho aún por lo que luchar. Diego se convirtió en su colega, su confidente y un pilar en su resiliencia. El cotidiano de María, que antes era sin vida y sombrío, comenzó a impregnarse de pequeños momentos de felicidad y gratitud. Cuando se sentaba en el restaurante, ya no veía apenas un espacio de dolor, sino un lugar que podría acoger sus historias. Las miradas solidarias de otros clientes ahora no eran más una carga, sino un recordatorio de que no estaba sola. La idea de que había más personas en este barco de lo que imaginaba la hizo reconsiderar sus propias narrativas. La simbiosis emocional entre María y Diego no era apenas una cura para sus almas, sino una conexión mutua que se volvía cada vez más fuerte.
Sin embargo, lo que estaba por venir haría esta jornada más compleja y desafiante de lo que podría imaginar. Un mundo lleno de incertidumbres y esperanzas aún residía en el horizonte, y María estaba a punto de descubrir que la vida frecuentemente presenta vueltas inesperadas. Y así, con cada día que pasaba, María se sentía llena por una nueva energía, un nuevo coraje. En una mañana soleada, mientras tomaba una taza de café, ya no se sentía más como una mera espectadora. Era una mujer redescubriendo su voluntad de ser, de sentir y de vivir. Y aunque el camino hacia adelante estuviera lleno de preguntas y desafíos, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a caminar. Aquella noche, conforme las luces del árbol brillaban, Diego susurró en su oído: «Nadie me hace tan feliz como tú». Esos momentos se convirtieron en la esencia de lo que estaban construyendo juntos. Van más allá de las palabras, una conexión verdadera, profunda, nacida de la vulnerabilidad y de la confianza. El día de Navidad llegó y la celebración fue cargada de amor. Las risas de Elena resonaban por la casa mientras María preparaba platos especiales que simbolizaban su nueva vida. Diego ayudó, y juntos transformaron el ambiente en un lugar mixto de calor y alegría, donde la presencia de Sofía también era sentida. María se sintió envuelta por la grandeza de todo lo que había superado. Con el corazón rebosando de gratitud, percibió que su jornada de transformación no era apenas sobre superar el dolor, era también sobre dar espacio a la felicidad y al amor. El pasado no la definía. En vez de eso, era un cimiento que la ayudaba a construir un futuro más brillante. Con la bendición de la luz de Sofía al fondo, María estaba lista para seguir adelante, lado a lado con Diego. La vida, con todos sus desafíos, estaba ahora repleta de promesas y posibilidades. Después de todo, el amor verdadero no está exento de riesgos, pero es sin duda la jornada más rica que se puede emprender. 3 meses después de la Navidad, la vida de María había tomado un nuevo rumbo, repleto de colores y nuevos significados. La primavera adornaba las calles con flores vibrantes y la energía renovada reflejaba el crecimiento que se pasaba en su corazón. María despertaba todos los días con una sonrisa en el rostro, sintiéndose más viva y llena de esperanza, rodeada por el amor de Diego y la energía contagiante de Elena. Aquella mañana soleada, mientras tomaban café en la mesa de la cocina, María sintió una idea pulsar dentro de ella. Diego, ¿y si creáramos un jardín comunitario en el barrio? Un lugar donde todos pudieran reunirse, plantar y cosechar juntos. Su voz estaba llena de emoción y su mirada brillaba con la visión de lo que podría ser. Diego sonrió, claramente complacido por la idea. Eso es increíble. Un espacio que puede unir la comunidad y llenar el ambiente de vida. Podemos hacer un gran evento para inaugurar, sugirió, el entusiasmo de él rápidamente esparciéndose por la sala. Elena, que estaba concentrada en dibujar, levantó los ojos y dijo: «Y podemos plantar flores, aquellas que mamá y yo plantamos en el verano pasado». La alegría inocente de Elena llenó los corazones de María y Diego, que sintieron un apretón de amor por la pequeña. Mientras planificaban, María sentía la presencia alentadora de Sofía. En las pequeñas acciones que estaban tomando había una fuerza que parecía guiarlos, un recordatorio de que la vida continúa y que el amor es capaz de crear raíces en las situaciones más inesperadas. Se conmovió al percibir que cada semilla que plantaban no solo representaba flores que brotarían, sino también la esperanza de una nueva vida, un recomienzo. En los días que siguieron, María comenzó a organizar el proyecto. Llamó a vecinos, organizó reuniones y movilizó la comunidad. Y cada uno respondió con entusiasmo. Las donaciones de semillas, herramientas y apoyo venían de todos los lados. La emoción era palpable mientras el espacio destinado al jardín comenzaba a tomar forma. En el día de la inauguración, la atmósfera resplandecía. El sol brillaba radiante y la energía era contagiosa. María miró alrededor y vio familia, amigos y vecinos reunidos, todos listos para plantar no apenas semillas, sino lazos más profundos. «Hoy celebramos la vida y la unión», dijo María en un discurso emocionado, sintiendo cada palabra resonar en su corazón. Durante la ceremonia, ella y Diego plantaron la primera semilla juntos. Al hacerlo, una ola de emoción la envolvió. Cada semilla que se sumergía en la tierra era un símbolo de sociedad, coraje y esperanza. El sentimiento de pertenencia creció y María no podría estar más feliz. Los días siguientes se desenvolvieron en un ritmo vibrante. Los niños corrían por el jardín, los adultos compartían sus historias, y María pasó a ser una presencia constante, incentivando a todos a contribuir. La comunidad comenzó a unirse en torno al jardín, creando un espacio lleno de alegría, aprendizaje y crecimiento.
Cierta tarde, mientras cuidaba de las plantas, María encontró un pedazo de papel en el fondo de su bolsillo. Era una anotación que Sofía había hecho semanas antes, y al leer, su tristeza fue sustituida por amor. Las pequeñas cosas pueden realizar grandes cambios, decía el mensaje. Las lágrimas escurrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de gratitud y amor. Ella estaría tan orgullosa de ti, dijo Diego, que observaba el momento con una expresión de cariño. Estás creando algo que va más allá de lo que podrías imaginar, no apenas para ti, sino para todos nosotros. María sonrió, sintiéndose bendecida por tener a Diego a su lado. En el auge del verano, el jardín floreció en abundancia. Cada rincón de aquel espacio vibraba con vida, y la comunidad lo abrazó como si fuera un segundo hogar. La realización de un festival comunitario se aproximaba, y María estaba determinada a hacerle un evento memorable, donde todos pudieran traer sus manjares y compartir sus historias. María sonrió al ver la transformación que el jardín provocó en las personas. El proyecto se había convertido en más que un espacio para plantar. Era un local donde nuevas relaciones eran cultivadas y lazos familiares se fortalecían. Las memorias de sofisticación y dolor no apenas existían, sino fueron trascendidas por un nuevo refrán de esperanza y renovación que los unía. Cierta noche clara, mientras observaba las estrellas con Diego y Elena, María sintió la magnitud de su jornada. El amor pulsaba en todos los aspectos de su vida y comprendió que en medio del dolor siempre había un espacio para la alegría. La conexión con las personas a su alrededor, el crecimiento del jardín y la memoria de Sofía creó no apenas un nuevo capítulo, sino un legado de amor. «Mira cómo todo brilla», comentó Diego tomando la mano de María. «Trajiste luz para todos nosotros». María respiró profundo, sintiendo un profundo sentido de paz. El futuro se desdoblaba delante de ella, repleto de posibilidades, esperanzadamente sin límites. Al cuidar del jardín, María percibió que cuidaba también de sí misma, alimentando sus propios sueños y esperanzas. Nunca se sintió tan conectada a la vida. El amor de Sofía, incluso en su ausencia, la inspiraba a seguir adelante, a abrazar lo que estaba por venir. Con el corazón pleno, María sabía que estaba lista para cualquier desafío. La vida, como el jardín, era un tapiz de experiencias y estaba decidida a cultivar tanto la alegría como el amor en una danza eterna de crecimiento y renovación.